¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Hoy os voy a hablar del Estadio de los Juegos del Mediterráneo que, si todo marcha bien, os puedo adelantar que en el próximo mes de mayo el Almería tendrá las llaves en su poder. Luego explico más detalles. Además echaremos un vistazo a lo que han sido las dos derrotas consecutivas del equipo rojiblanco frente al Club Deportivo Leganés y frente al Real Club Deportivo Mallorca, con esas polémicas arbitrales que ya conocéis, y todo ello para preparar la cita que mañana a las 6:15 de la tarde nos enfrentará al Club Deportivo Lugo, el conjunto en el que milita Arvin Apia, pero sabéis que no podrá jugar puesto que la cláusula de cesión le impide al inglés estar frente a su equipo, al menos al equipo que lo tiene a préstamo en el cuadro gallego. Así que arrancamos de inmediato este resumen semanal de la Unión Deportiva Almería aquí en Onda Cero. Bueno, pues vamos con todo ello y evidentemente vamos a arrancar por el asunto del estadio, pero antes ya veis que hoy estoy luciendo una camiseta del equipo, aquí lo pone, Godoy Cruz. Bueno, un aficionado me decía el otro día, oye, ¿por qué no haces cada uno de los vídeos semanales con camisetas de distintos equipos de fútbol, de lo que tengas? Me ha parecido una idea interesante, me ha parecido una idea curiosa. Ya os digo que tampoco soy muy... históricamente no he sido muy mitómano ni muy fetichista y tampoco penséis que tengo una colección enorme, muy al contrario. Ahora que me lo han preguntado me he dado cuenta que podía haber conseguido más por el camino, pero bueno, algunas hay y algunas además tienen su historia y he querido comenzar pues por la más exótica, es esta de Godoy Cruz, además es la camiseta de Juego Real, no sé si se ve, pero está firmada, en esta parte de aquí se ve, está firmada por alguno de los futbolistas que, bueno, ya que estoy, espérate, vamos a hacer una cosa, ya que estoy, para que se vea también la promoción de las empresas que están con la camiseta. Bueno, patrocinadores, digo, de Godoy. Por aquí también hay otro, y por aquí también hay otro, es el mismo, vale. Bueno, decía que esta camiseta es la de juego de Godoy Cruz. Godoy Cruz es el equipo de Mendoza, de Argentina, de la parte noroeste, más cerquita de Chile, más cerquita de los Andes. Es una localidad con una gran industria, entre otras cosas, vinícola, y se hacen bastantes buenos caldos, ¿no?, allí en Mendoza. Así que, bueno, pues a través de un familiar, la verdad es que esta camiseta, y ya aprovecho de aquí mandar un beso muy grande a Pedro Sánchez. No tiene nada que ver con el español, ¿eh? No tiene nada que ver. Aunque evidentemente sí procede, ¿no?, de España. Pero bueno, un beso muy grande y un abrazo muy grande a Pedro y a toda la familia, porque ellos han sido los que, a través de familiares, pues me han hecho llegar esta camiseta, ¿no? Bueno, Godoy Cruz es un equipo que, bueno, ha tenido sus... Tengo que reconocer que no he hecho los deberes y no he visto cómo está ahora en la Liga Argentina. Pero bueno, ha llegado a competir, si no me equivoco, también en competiciones continentales, ¿no?, allí en Sudamérica, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a arrancar con esta camiseta, con la camiseta de el Godoy Cruz. Esta es su equipación habitual, es azul y blanco, con listas, ya veis, verticales, en esta ocasión son muy finitas. La verdad es que tengo también otra de entrenamiento de Godoy, que es completamente blanca, pero bueno, es simplemente la de calentamiento. Bueno, lo que vamos, la semana que viene habrá otra camiseta y otra historia también que contar. A ver, el tema del estadio es el asunto que esta semana lo habéis preguntado mucho, de manera recurrente además, a través de nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, bueno, Instagram la verdad un poquito menos, pero bueno, también lo intentamos mirar, y también canal de YouTube. Preguntáis cada semana, oye, ¿cómo va el tema del estadio? Hay pues esa inquietud lógica, ¿no?, de intentar conocer las últimas noticias sobre una de las cuestiones ahora mismo más atractivas dentro de lo atractivo que está siendo este nuevo Almería. Pues bien, como os decía en el arranque, el Almería, y si todo marcha bien, podría ya tener las llaves, es decir, la concesión administrativa cesión de manial del Estadio de los Juegos del Mediterráneo para el próximo mes de mayo. Estamos hablando de dentro de 2 meses. Y quiero actualizaros, y tengo aquí la chuletita, porque ayer jueves, hablábamos con responsables del ayuntamiento para que nos contaran un poquito en qué proceso y en qué punto se encontraba todo esto. Bueno, se sigue concluyendo el pliego de condiciones para
convertir en realidad esta cesión. Esa es la base, es la Biblia de la concesión, porque todo lo que esté incluido es lo que se podrá hacer y todo lo que no esté incluido es lo que no se podrá hacer. Y ponía un ejemplo ayer, ¿no? Si por ejemplo alguien tiene el error, el olvido, el despiste de no introducir el epígrafe o el punto en el que diga el Almería podrá modificar los vestuarios del estadio de los Juegos Mediterráneos. Bueno, si eso no está incluido en ese pliego de condiciones, no podrá acometer la obra después, aunque esa cesión sea durante un periodo largo de tiempo. Esa es, insisto, la Biblia. Todo lo que ponga en ese documento es todo lo que la Almería podrá hacer. Lo que no aparezca ahí no podrá ejecutarlo. Y es por eso que se van incluyendo cláusulas, puntos, detalles y además algunos que tienen que ver o que están vinculados con los asuntos económicos, tanto la inversión que va a realizar el Almería como luego el correspondiente reflejo en la duración de esa concesión. Y en ese sentido os puedo contar que el Almería va a invertir alrededor de unos 16-17 millones de euros, que entre impuestos y tasas y cosas se va a elevar casi hasta los 20 millones de euros. Es lo que la Almería prevé invertir en el estadio de los Juegos para convertirlo en un estadio de primerísimo nivel. Esto va a suponer que la cesión, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues la cesión, las últimas cifras que se barajaban, va a rondar entre los 20 o los 25 años. 20 o 25 años. Evidentemente, diréis, bueno, y cuando acaben los 25, ¿qué pasa? ¿Ya lo pierde? A ver, la concesión es para 20 o 25, lo que se decida, o 23 o 24 o 22. Pero cuando concluya esa cesión, evidentemente se solicita una prórroga, si es que está interesada la parte solicitante, que en este caso sería la Almería, y ya pues se estudiaría y se podría ampliar. Pero bueno, es ampliable 25 años. Es lo que se va a... 20-25 años es lo que se va a dar. Pero bueno, sobre los trámites, ¿en qué punto se encuentra ahora? Bueno, lo que decía, el Almería entregó el mes de diciembre, un poquito antes de Navidad, toda su última documentación, digamos el grueso del proyecto, y a partir de ahí es donde se empezó a trabajar en la elaboración del pliego. Las reuniones entre Ayuntamiento y Almería están siendo prácticamente constantes. De hecho, cada 2-3 semanas hay un encuentro. Precisamente hace un par de semanas o 15-20 días ha habido una nueva reunión para ir matizando este tipo de cosas, entre ellos, pues como digo, esos puntos y esas cláusulas. Ahora mismo se está terminando de elaborar ese pliego y me insisten en que todo se está llevando con una grandísima agilidad. Hay una parte de asesores y de técnicos de parte legal y hay otros que son de parte puramente técnica sobre la instalación, y en ambos casos se está trabajando con una rapidez realmente importante para agilizar este proceso lo antes posible. Pero ha de concluirse, y como os estoy contando, hay unas cláusulas y unos puntos que se van añadiendo prácticamente no día a día, pero sí quiere que esté todo lo más completo posible en cuanto a la información de lo que se puede, de lo que se va a hacer y por tanto lo que se le va a autorizar a hacer de modificaciones, porque una cosa es la gestión. Cuando yo te cedo para la gestión, pero no actúo en la instalación en sí, en la obra en sí, bueno, pues sería mucho más sencillo, ¿verdad? Al final es, yo gestiono algo que está hecho y que yo no voy a tocar, más allá de un mantenimiento o de algún pequeño margen de reparación o de alguna cosa de pequeña escala. Pero claro, aquí hablamos de una obra, de una modificación monumental sobre una instalación que va a seguir siendo siempre de titularidad pública, y es por eso esa serie de matices. De hecho, además, no es que sea retraso, pero es verdad que ese proceso ha tenido que realizarse, la segregación de la parcela. La parcela en la que está construido el Estadio de los Juegos del Mediterráneo es todo el complejo deportivo del estadio y del anexo. Todo es una misma parcela, todo es un mismo bloque, un mismo paquete. Pero el Almería solo quiere el estadio, no quiere en este caso introducir también en esta cesión el anexo, por distintos motivos que no vienen al caso. ¿Qué ocurre con esto? Que ha habido que segregar, separar, dividir la parcela, y eso también ha llevado su propio trámite. Por tanto, es en ese proceso en el que estamos ya entrando en la recta final. Y en ese capítulo, el Ayuntamiento lo tiene ya muy avanzado, esa conclusión del pliego de condiciones. Es más, el próximo lunes es día 1 de marzo. Bueno, pues me aseguran que durante el próximo mes de marzo, para no pillarse los dedos, me han dicho, vamos a calcular la segunda quincena. Bueno, pues vamos a dejarlo así. En la segunda quincena de marzo,
el pliego de condiciones estaría concluido. Y ese es un punto importantísimo, porque cuando el pliego de condiciones así esté terminado ya, y hablamos de segunda quincena de marzo, en ese mismo instante empezará a contar, se iniciará la cuenta atrás más importante para todo esto, que es la exposición pública del proyecto o del pliego de condiciones para la cesión de esa instalación municipal. Es decir, cuando el pliego esté terminado, segunda quincena de marzo, empiezan a contar 30 días. No se escapa ni uno, son 30 días, que es lo que dice la ley. 30 días. Y durante ese periodo de 30 días, uno tras otro, estará abierta la posibilidad de que cualquier persona, entidad, empresa, lo que sea, presente un proyecto sobre esas condiciones que se están redactando en este momento en ese pliego. Sabemos, evidentemente, que la Almería va a presentar su proyecto. Ahí es cuando la Almería va a decir, señores, esa licitación que vosotros sacáis a exposición pública, yo voy a optar a ella. La Unión Deportiva Almería será el candidato número 1. Lo normal es que no haya ninguna otra candidatura, ni ninguna otra solicitud, ni ninguna otra tramitación. Pero si la hubiera, ese es el proceso que tendría, o ese es el tiempo que tendría para presentarse. Y a la conclusión, pasados esos 30 días, que en tiempo nos iríamos a la segunda quincena de abril, ahí tendríamos dos posibilidades. Una, vamos a empezar por lo peor, por lo más lento. Que hubiera, además de la Almería, otra opción para hacer con la cesión del estadio. Si hubiera dos, ya sí tendríamos más tiempo que esperar y el proceso se alargaría, porque habría que hacer una mesa de contratación, elegir sobre las 2 o 3 o 4, sobre las varias opciones que hubieran presentadas, evaluar cuál es la mejor en todos los aspectos y decidir y otorgarla. Y eso llevaría más tiempo. Pero si cuando concluyan esos 30 días que estamos hablando de la segunda quincena de abril, no hubiera más que un proyecto presentado, que es el que sabemos, el de la Unión Deportiva Almería, llegado ese último día, al día siguiente, el ayuntamiento ya sabría que no tiene nada más que la candidatura de la Almería, el proyecto de la Almería, y podría montar una mesa de contratación inmediata para otorgar a la Almería esa concesión, o cerrar esa concesión. Hablamos ya de la segunda quincena del mes de abril, con la mesa de contratación que ya pasamos ese plazo, con la confirmación de que solo hay un proyecto presentado, el de la Almería, y que por tanto si cumple, evidentemente, con la legalidad y se ajusta al pliego, pero que se va a ajustar. Esa mesa de contratación sería inmediata y vamos a poner un par de semanas desde que ese momento se produce para que las llaves del Estadio de los Juegos del Mediterráneo pasaran a estar guardadas en la caja fuerte del Estadio de los Juegos del Mediterráneo o en el bolsillo, en el llavero de Turki Al-Sheikh o de Mohamed El Asi. Así que nos metemos en el mes de mayo. Ese es el proceso. Para la segunda quincena de abril, la exposición pública habría concluido. Para este mes de marzo, el pliego de condiciones. Para la segunda quincena del mes de abril habría concluido la exposición pública y en un par de semanas, como mucho, aproximadamente, el Almería tendría ya el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para iniciar todo el proceso de obras. Se me olvidaba antes una cosa de decir. En ese pliego que se está evaluando, se ha introducido también otro punto, que es que el Almería, la Unión Deportiva Almería Sociedad Anónima Deportiva, se va a hacer cargo de las modificaciones que sean necesarias en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo para albergar las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. Eso inicialmente no estaba en la previsión, pero se ha añadido, igual que se ha añadido también en ese pliego, pues la compensación publicitaria y de patrocinio que ofrecería el Almería al ayuntamiento, y que todo eso sería tanto el tema del patrocinio como el tema del gasto por la adecuación de algunas zonas del palacio, vendría a restar y a bajar un poquito ese canon, esa tasa que anualmente deberá abonar el Almería, porque aunque tenga la gestión, evidentemente, al ser titularidad municipal, cada año corresponde el pago de una tasa por tener esa instalación a disposición del club almeriense, ¿no? Así que esto es lo que hoy yo creo que además era importante, porque son novedades y sobre todo porque ya nos pone un foco
claro. Antes era una previsión, os decía en otros vídeos durante estos últimos meses, para marzo podríamos tener novedades, incluso el proceso estaría ya avanzado. Bueno, pues más o menos se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo, ¿no? Porque en la segunda quincena de marzo el pliego iniciará su exposición pública y para la segunda quincena de abril estaríamos hablando de que el asunto estaría ya en su recta final, pero recta final de nada, de metros, viendo la línea ya, tocándola con las manos. Bueno, eso en cuanto al asunto del estadio, pero evidentemente hay otras cuestiones también que comentar en este repaso semanal y que nos lleva ahora a la parcela deportiva, ¿no? La derrota del Almería, claro, hoy viernes tenemos dos partidos, tampoco vamos a profundizar mucho, detalles, pero bueno, viene de la derrota frente al Club Deportivo Leganés, con ese gol anulado, incomprensiblemente. Bueno, esto lo comentamos ya el viernes pasado, estaba pensando yo, no sé qué estaba pensando. Esto lo comentamos el viernes, correcto. Así que nos vamos a Mallorca solamente. Nos vamos al partido de Mallorca y bueno, decía José Gómez en la rueda de prensa postpartido que el equipo había estado, o que él consideraba que había estado un poco mejor futbolísticamente que el día del Leganés. Había pedido el viernes que el equipo, había comentado el viernes que el equipo necesitaba recuperar un poco esa identidad, ¿no? Esa personalidad, que no sabía muy bien si se trataba pues de un nombre, de un número, de un detalle futbolístico, de un detalle mental, de un ejercicio, de un entrenamiento, pero que había algo que había cambiado en el Almería para hacerle perder esa identidad. Se le preguntó sobre ello y dijo que bueno, que el día de Mallorca, el partido de Mallorca había visto cosas bastante más positivas que en el día del Leganés, sobre todo a nivel competitivo, pero la realidad no es otra que la derrota del equipo rojiblanco, una derrota por 2-0, lo cual, como también ha dicho esta semana el técnico, pues mantiene el fantasma pululando alrededor del equipo almeriense, ese fantasma de que no es capaz de ganar a los rivales directos, y evidentemente eso es irrefutable, eso es un hecho. Ahora en redes se utiliza mucho facts, ¿no? Hechos, realidades, ¿no? Cosas concretas, pues esto. Ese dato es un fact completamente, es un hecho. Pero bueno, también, salvo el Leganés, no, perdón, salvo el Mallorca, el resto de partidos aún tienen que vivir su encuentro de vuelta, o el resto de rivales también tienen todavía que enfrentarse con el Almería, caso de Sporting, Leganés, Español y bueno, pues el resto de conjuntos, así que igual las cosas pueden cambiar y esperemos que cambien y se modifiquen, ¿no? Pero es cierto que el equipo rojiblanco ha perdido algo de fuelle. El otro día fue titular Robertone en el centro del campo junto con Samu Costa, por esa sensación un poco de pequeño bajón futbolístico que ha tenido Manu Morlanes, y el futbolista argentino, pues hay sensaciones un poco encontradas, ¿no? Hay quien piensa que estuvo bien, hay quien piensa que no estuvo bien, y quizá en el término medio estaría la realidad más justa, ¿no? O más cerca de lo que objetivamente pudiera analizarse o pudiera hacerse balance, ¿no? Pero bueno, independientemente del asunto de Lucas Robertone, la realidad es que esa derrota del Almería ha escocido mucho, y ha escocido mucho porque ha vuelto a tener otro elemento polémico, ¿no? Porque con el 0-0 en el marcador hay un penalti clarísimo, es que no hay ninguna duda, ¿no? Brian Oliván toca y golpea en el tobillo izquierdo de Iván Bayú cuando ya está en el área. Por lo tanto, el contacto se produjo y la situación de estar dentro de la caja, pues evidentemente indica que es pena máxima, ¿no? Y el colegiado pues dijo que no, y lo que es más importante, por lo extraño y por lo difícil de comprender, es que el propio VAR ni siquiera le hiciera al árbitro la indicación de que lo viera a él, ¿no? Automáticamente le dijo que no había absolutamente nada, cuando todos hemos visto las imágenes que sí, al menos la duda. Tanta duda había para anular el gol con la mano de Leganés, que era una cosa que se inventó al final porque ese contacto no llegó a producirse. Bueno, pues en este caso justamente todo lo contrario, ¿no? No había ninguna duda, cuando la realidad era que sí había habido un contacto claro de Brian Oliván, y eso ha hecho pues que la afición esté, bueno, bastante enfadada, ¿no? con los arbitrajes, con las decisiones que son erróneas, ¿no? Por parte de ese tercer equipo que está en el terreno de juego, como es el equipo arbitral, pero que a la Almería le ha perjudicado bastante, y además en situaciones realmente extrañas, ¿no? Ese penalti de Brian Oliván a Bayú, el gol anulado incomprensiblemente a
a Sadik, Sadik protagonista en el día del Fuenlabrada con la permisividad para un futbolista como Iván Salvador, con lo que ya sabemos que hace. Luego el tema de Macarich el día del Sabadell, con ese libre indirecto dentro del área que señalan, pero es que luego en el lanzamiento del libre indirecto hay una infracción que el colegiado no pita, ni tampoco se lo dicen desde el VAR. En fin, que son una serie de elementos que han sacado un poco de quicio a la afición rojiblanca, pero bueno, eso está ya ahí, no se puede cambiar, y clasificatoriamente pues el equipo sigue igual. En cuanto al orden, sigue siendo tercero, pero la realidad es que la diferencia con las posiciones que están por delante, pues ahora ya se han abierto, ¿no? Son 5 puntos con el Mallorca, en un día en el que el Almería podía haber sido líder, la pasada semana, y 3 puntos, un partido con el Español, un partido que tendrá su encuentro de vuelta, pero mientras tanto, pues de momento el Almería está por detrás, puesto que en ese enfrentamiento directo el Español pues le ganó al equipo rojiblanco por 2-1. Y esto nos lleva al partido de esta semana, al encuentro que mañana a las 6:15 de la tarde el Almería va a disputar frente al Club Deportivo Lugo. Y es aquí donde solicito la ayuda y la colaboración de nuestro comentarista José Antonio García Pirpi, quien a continuación nos va a analizar, como cada semana, el próximo partido del conjunto rojiblanco, en este caso mañana, frente al Lugo de Medinafti. Hola Manzano y muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a la pizarra de la semana, donde vamos a ver los posibles 11 de la Unión Deportiva de Almería y vamos a ver también los problemas que está teniendo el equipo ante la profundidad y salida de balón, y daremos algunas claves del partido de mañana. Partido de mañana que enfrentará a la Almería contra el Club Deportivo Lugo a las 6:30 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Como bien sabemos, José Gómez tiene disponible a toda la plantilla y imagino que el 11 que sacará será Macarich en portería, Valiu y Akieme en los dos laterales, repetirá con Maras y Cuenca en la pareja de centrales, Samu Costa y Morlanes en esa doble pivote, Samu Costa haciendo más los deberes defensivos y Morlanes los creativos, las 3 medias puntas de Corpas, Akeche y Carballo, y como no, arriba Umar Sadik. La Unión Deportiva de Almería, que se enfrentará contra el Club Deportivo Lugo con un sistema de 1-4-4-2 y la Almería, como bien sabemos, un 1-4-2-3-1. Los problemas que estamos viendo en la zona de creación o de iniciación de la fase ofensiva de la Unión Deportiva de Almería se debe a que se va a encontrar con 2 delanteros del Club Deportivo Lugo y en esa salida le van a tapar la salida de 2 centrales. Lo que debería hacer el equipo es retroceder o Morlanes o Samu Costa en la línea de centrales para crear un 3 contra 2 ante los 2 delanteros que tiene que ir, dándole profundidad tanto a Valiu como a Kieme para que se enfrente esas 3 tíos contra 2 delanteros y tengan superioridad numérica. Al tener jugadores del perfil de Akeche, Carballo y Corpas, que son jugadores que pueden jugar por dentro, más bien son interiores, la Unión Deportiva de Almería debe recuperar esa asociación que tenía, que se asociaban, que jugaban paredes en una baldosa, en 1 metro, tanto Akeche, Carballo, Corpas, Valiu por banda derecha o Akieme en banda izquierda, y sorprender con un desmarque de ruptura, ya sea por fuera o sea por dentro. Veíamos combinaciones de Akeche, Carballo, Akieme, y lo mismo volvía aquí con un desmarque de ruptura y sorprendía a la defensa rival, o atraer al rival a banda derecha para que con asociaciones con Morlanes, Akeche, Carballo sorprenda con Corpas un desmarque por dentro o Valiu un desmarque por fuera y meter un cambio de orientación. La Unión Deportiva de Almería debe recuperar esa profundidad, esas asociaciones rápidas, transiciones también rápidas, meterle una velocidad más al juego ofensivo y llevarse los 3 puntos en un partido que puede ser el nuevo impulso para conseguir ese ansiado ascenso directo, que es el objetivo final del equipo. Cómo no, nos veremos el sábado, mejor dicho, a las 6 de la tarde en Radio Estadio en Onda Cero, en directo en la radio de aquí de Almería. Pues ese es el partido que tenemos mañana, el Almería-Lugo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, 6:15 de la tarde, una oportunidad para recuperar no solo los puntos que se han escapado en estas 2 últimas citas ligueras,
Leganés y Mallorca, sino porque además futbolísticamente el equipo puede dar pues ese golpe, ¿no? O ese punto de inflexión para cambiar su dinámica y como consecuencia de ello, tanto una cosa futbolística como la otra, el resultado, pues harán que la afición pueda volver a recuperar esa confianza que no creo que la haya perdido, pero evidentemente sí se ha visto golpeada, ¿no? por esa frustración de ver cómo se escapaban los puntos. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos para hoy. Ya sabéis que cada día a las 3 de la tarde nos podéis escuchar en Onda Deportiva, tanto en Onda 0. Bueno, en la radio convencional, 102.2 de la FM, para las personas, los oyentes, los aficionados que vivan en Almería capital y alrededores, y quien esté un poquito más alejado y no reciba la señal del 102.2, no hay problema, porque a través de internet en la web ondacero.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero, seleccionando la emisora de Almería, nos podéis seguir a diario de 3 a 4 de la tarde. Y si no podéis en directo, pues que es de 3 a 4, pues luego el podcast está colgado, con lo cual tampoco hay demasiadas dificultades. Y luego recordad que mañana desde las 5:30, o si nos ves sábado, hoy desde las 5:30, es decir, sábado 17:30 horas, estaremos en esas mismas líneas de comunicación que os decía, la radio convencional, web, aplicación, contándoos en Radio Estadio todo lo que ocurra en ese encuentro. Y queremos vuestra interactividad en las redes sociales, nuestro Twitter, Deportes Onda Cero Almería, también el Twitter, Juan Antonio Manzano, en nuestro canal de YouTube, Juan Antonio Manzano, y por supuesto en esta web, que es vuestra web, ondacero.es/Almería, donde estamos cada semana contándoos el resumen semanal, modesto, humilde, resumen semanal de la Unión Deportiva Almería. Hoy, con la camiseta de Godoy Cruz, así me despido. Un saludo a todos los argentinos que también siguen al equipo rojiblanco y evidentemente a los aficionados de aquí y de cualquier otro punto del mundo. Estaba pensando en James Todd, que si me manda una camiseta de su equipo en Australia, pues me la pongo también y no hay ningún problema. Por cierto, que si alguno de vosotros tiene interés en cualquier equipo, oye, que un día salgamos con la camiseta del equipo, yo que sé, el Bollullos Club de Fútbol o el Vélez Rubio Balompié, yo que sé, pues oye, mandáis la camiseta y no hay ningún problema a la radio, a la dirección de Onda Cero. Sí, queda un poco raro lo de pedir camisetas, pero bueno, en realidad esto se pide todos los días a los futbolistas. Oye, dame tu camiseta, dame tu camiseta. Bueno, pues en este caso para darle un poquito de visibilidad, si queréis. Señores, que es un placer como cada semana. Hala, cuidaros mucho. Adiós.